saludo a todos los moteros, también a todos los que se han suscrito al canal. Hoy vamos a presentar un video donde vamos a sacar el cuerpo de admisión y cómo limpiarlo para tener una mejor combustión y recuperar aquellos caballos de fuerza que hemos perdido. Si te pasa lo mismo, no te lo pierdas. Comenzamos. Bueno chicos, una vez haber sacado todo y llegar al cuerpo de admisión, vamos a sacar respectivamente la válvula jack, la guaya, los inyectores, las mangueras y sacar los 6 tornillos que lleva el cuerpo de admisión para poder hacer una limpieza correctamente. Normalmente le echan el spray, prenden la moto y le hacen una limpieza, pero es muy genérica esa limpieza, así que vamos a hacer un tratamiento completo. Vamos a empezar por los inyectores. Así que aflojamos inyectores. Jalamos un poco, sacamos los inyectores. Si quieren ver cómo sacar los inyectores completamente, les voy a dejar un link en la descripción, un link aquí a la derecha. Bueno, así se ven los filtros internos de los inyectores. Se ven súper sucios, negro, como el filtro que tenía la bomba o la pila. Así que les voy a hacer un tutorial después para que estén pendientes de cómo cambiar esos filtros. Pero por ahora, con la magia del video, les voy a enseñar cómo se ven los filtros internos súper sucios, limpios. Hemos cambiado el filtro interno. Ya se ven más blancos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar el tornillo que lleva la guaya y es parte de la base de la válvula jack. La aflojamos para poder sacar la válvula porque hay un tornillo interno. De los 6 tornillos, el más difícil del cuerpo de admisión, el que está abajo de la válvula jack. Una vez aflojado la base, podemos sacar la válvula jack. Hay que tener cuidado con la tuerca de abajo, no se caiga. Para ello se usa un tirro en la parte inferior. Sacamos las mangueras. Aquí está la tuerca con el tirro para que no se nos hubiese caído. Y sacamos lo primero, la válvula jack, y le podemos hacer una limpieza. Ahora vamos a sacar la base del pistón que abre la mariposa del escape. Con una llave 8 sacamos la base del pistón que abre la mariposa. Sacamos el tornillo de relenti completo. Ya sacamos la válvula jack, lo que queda es la guaya. Ya aflojamos el pistón de la mariposa del escape. Ahora lo que queda es sacar los 6 tornillos y después sacamos lo que es el TPS. Ese es al final. Así que vamos a sacar los 6 tornillos del cuerpo de admisión. Hay que tener mucho cuidado que no caiga tornillos, que no caiga nada dentro de la cámara. Por eso hay que asegurarse que no haya tornillos sueltos. Una vez haber quitado la válvula, podemos acceder
a los tornillos del cuerpo de admisión. Ese es uno, el más difícil. Aquí va la válvula jack. El otro se encuentra aquí, al lado de la guaya, y el otro debajo del relenti. Y los de abajo ahí hay uno, ahí hay otro, y ya está respectivamente. Una vez quitada la guaya, haber quitado el conector del TPS, haber quitado la válvula jack, el pistón de la mariposa del escape y haber quitado los 6 tornillos, podemos disponer en sacar el cuerpo de admisión. Aquí está. Hemos sacado el cuerpo de admisión para hacerle una buena limpieza, ya que tenemos inyectores, pila nueva y todo en buenas condiciones y limpio. Vamos a limpiar el cuerpo de admisión. Podemos limpiar también aquí adentro, pero mientras tanto hay que tapar los huecos para que no entre ni un tornillo, por precaución. No entre nada y podamos trabajar limpiamente. Bueno, yo hice el video de cómo limpiar y reemplazar la pila, pero en ese momento no la reemplacé. Lo que hice fue limpiarla. Yo creía tener unos cuantos caballos, pero después de la limpieza y cambio de filtro recuperé unos cuantos caballos más. La diferencia fue súper notable. Por eso me dispongo a limpiar cuerpo de admisión, cambiar filtro de inyectores y cambiar la bomba completamente para conseguir todo ese caballaje que he perdido. Como consejo, hagan ese mantenimiento para obtener el mayor rendimiento de la moto. Así que con limpia carburador vamos a limpiar lo que es el cuerpo de admisión completamente para darle una mejor limpieza. Miren cómo está de sucio. Y vamos a sacar los tornillos del aire de la cortina y vamos a limpiar todo. Así le hacemos una mejor limpieza. Vamos a sacar los tornillos de la cortina. Son 3. Si se fijan cómo está de sucio. Abrimos el cuerpo de admisión. Y limpiamos las cortinas. Una vez limpiado todo, fíjense cómo quedó. Quedó limpiecito.
Así se hace sacándolo, se hace una buena limpieza. A diferencia de echarle así nada más en la moto y prender la moto y echarle así, no queda tan limpio como sacarlo. Ya le hemos echado una buena limpieza, ahora vamos a instalarlo. Una vez que ya hayamos terminado de limpiarlo, hacemos lo mismo pero a la inversa. Volvemos a armar. Después que todo está limpio, ponemos su válvula jack, ponemos la guaya, ponemos todo respectivamente y probamos. Así que vamos a poner los 6 tornillos que son los principales que van abajo del cuerpo de admisión. Colocamos sus 6 tornillos, después ajustamos al final en forma cruzada. Bueno, una vez colocado el último tornillo de los 6, respectivamente del cuerpo de admisión, y haber colocado los inyectores con respectivos filtros nuevos y la válvula jack y su guaya, tienen que acordarse en pasar el switch 3 veces antes de encender para que la gasolina llegue correctamente a los inyectores y encienda mucho más fácil. Yo les voy a enseñar un video de cómo anda la moto después de esta limpieza, porque le hemos cambiado la pila y tenemos todo el sistema súper limpio y hemos ganado unos cuantos caballos de fuerza. Así que espero que esto te sirva para que lo hagas tú mismo. Y así que esto es todo por hoy y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.